Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, convocó a un acuerdo extraordinario para el martes próximo con el objeto de tratar la situación de los camaristas cuyo regreso a sus tribunales de origen fue resuelto por el Senado. Esta decisión despertó muchas reacciones entre algunos miembros del propio Poder Judicial, juristas, organismos de derechos humanos, incluso al propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hizo un cuestionamiento y una crítica al silencio precisamente de Carlos Rosenkrantz cuando le pidió que tratara algunos temas que están pendientes de resolución en el máximo tribunal de la Nación. Nosotros estamos en contacto con el diputado nacional Hugo Yasky, secretario general de la CTA, dirigente sindical, maestro, reconocido dirigente político de la Argentina, y le queremos preguntar por esto y sobre todo como punto de partida para una reflexión de Yasky, algo que leímos hoy en una nota de página 12 firmada por nuestra colega Irina Hauser, en donde dice que lo que está sucediendo en la Corte ella sugiere que puede estar escondiendo una maquinaria de intereses mucho más poderosa que pareciera estar moviéndose por debajo de esta convocatoria que hace el presidente de la Corte para el próximo martes. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, esto que planteaba en la introducción a la nota, me gustaría que pudieras hacer una reflexión sobre estos temas. Sí, yo creo que es muy preocupante la existencia de una Corte Suprema y de un presidente de esa Corte que se apega a los intereses del poder dominante y no a la Constitución. La Corte está en una zona opaca. Generalmente la mayoría de la gente, el ciudadano común, lo ve como algo tan lejano, tan distanciado de su realidad cotidiana. Le resulta difícil entender sus movimientos. En el caso de estos tres jueces está claro que si se apegaran al mandato de la Constitución no tendrían que estar en absoluto generando el conflicto de poderes hacia el que aparentemente se encamina, porque hay un procedimiento para el nombramiento de los jueces. Es más, el propio presidente de la Nación ha hecho una pregunta que merece ser tenida en cuenta. ¿Qué pasaría si él, como lo hizo su antecesor, nombrara a dedo al reemplazante, por ejemplo, de Bonadía? ¿Qué pasaría si los 4 cargos vacantes de la justicia federal que todavía existen simplemente anotara los nombres en un decreto y dispusiera eso? Sería un escándalo. Bueno, el mismo escándalo representan estos 3 jueces que la Corte pretende poner bajo su sala, y en realidad no lo hace por los jueces, lo hace por sectores de poder que están por encima de ellos. Recordemos que Rosenkrantz era nada más ni nada menos que el principal representante legal del Grupo Clarín, el que defendió los intereses del Grupo Clarín cada vez que hubo que salir a enfrentar alguna medida que para ese grupo resultaba inconveniente en su rutina de negocio. De manera tal que creo que tenemos en este caso una clara demostración de una connivencia que no se explica por el apego a la Constitución y a las leyes, sino por el apego a la defensa de los intereses
de los que tienen el poder dominante en la economía y en la sociedad. Sí, a propósito de esto último, Hugo, escuchamos hace unos minutos al presidente del bloque Frente de Todos, a Máximo Kirchner, en un diálogo con Radio 10, algo que es inusual, infrecuente, porque Máximo Kirchner no suele hablar a través de los medios, y ahí hizo una serie de observaciones, entre otras vinculadas con el problema de que los mercados económicos no tienen hasta el momento un reconocimiento de la existencia de 46 millones de personas que están sufriendo a raíz de la pandemia y a raíz de la situación en la que el expresidente Mauricio Macri dejó al país. En este sentido, Máximo Kirchner dijo que lo dejó con la soga al cuello. En realidad, producto de la pandemia, el mundo está viviendo una verdadera hecatombe económica. Y esto normalmente es ocultado por los grandes medios de comunicación. Pero la caída del Producto Bruto Interno, de la producción y del intercambio comercial es catastrófico en todo el mundo. Y no hay un solo país del mundo que se salve de ello, salvo algunas economías asiáticas y China. Pero desde Estados Unidos de Norteamérica, pasando por Europa y recorriendo todo el resto de los países del continente, todos caen en picada. En el caso de la Argentina, coincido con Máximo, teníamos el agravante del cuello del lazo en el cuello que nos dejó Mauricio Macri, y es literal lo que digo, porque el país había quedado en default, el país había quedado en una situación de absoluta vulnerabilidad, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo, por la desaparición de pymes, por la desocupación, también por los plazos apremiantes de una deuda externa que además estaba contraída en condiciones de absoluta anomalía. Y a poco el gobierno fue haciendo que ese lazo en el cuello se aflojara. La negociación con los acreedores externos permitió recuperar oxígeno, pero fíjense ustedes, eso que el gobierno de Mauricio Macri, supuestamente que era amigo del mundo, amigo de Trump, amigo de los poderosos, romance con Christine Lagarde, toda la historia esa que nos vendieron, en que supuestamente estaba en la mejor situación para resolver eso, dejó una bomba de tiempo. El que la resolvió fue este gobierno, y sin embargo este gobierno es permanentemente asediado por esos mismos grupos poderosos que acariciaban la idea de que Mauricio Macri gobernara la Argentina 20 años. Creo que está claro que la crisis económica que tiene la Argentina tiene que ver con el desastre que dejó Mauricio Macri y con el agravamiento en el mundo que produce la pandemia. Un hecho en términos históricos, cuando lo veamos de aquí a 10, 20, 30 años, va a ser catalogado como un hecho económicamente todavía más catastrófico que la guerra mundial o que la crisis del 29. Y sin embargo, acá uno escucha hablar a los economistas del establishment, a los que dictan cátedra, como si el macrismo no hubiese existido, y parece que la pandemia, la caída de la economía mundial y todo el desastre que estamos viviendo no tuviera nada que ver con lo que pasa en la Argentina. Acá todo el problema se reduce a que el gobierno se le ocurrió inventar el cepo, que por otra parte lo inventó Mauricio Macri, porque en realidad venía de aquella época.
Permitime, Hugo, volver otra vez a citar a Máximo Kirchner, bueno, por el hecho de que en principio tiene la autoridad, la representatividad que le da ser presidente del bloque oficialista que vos integrás, pero además por el hecho de que, como habíamos dicho recién, no suele tener, digamos, una exposición ante los medios. Pero él se planteaba, primero, quiero consultarte y quiero ver si coincidís o no. Él dijo, ante una pregunta del colega de Radio 10, que no consideraba que había grandes diferencias entre los halcones y las palomas, digamos, entre los Rodríguez Larreta, al que se puede calificar como una de las palomas, y el resto de los integrantes. Mauricio Macri, de quien dijo que había sido artero con el presidente Alberto Fernández. Pero él dijo que no había, en su opinión, grandes diferencias entre ellos porque las diferencias se ven en los hechos, y que dijo que el diálogo no es un fin en sí mismo porque hay que llegar a acuerdos que incluyan a la sociedad, porque si no es llevarse bien entre los dirigentes, y esto bueno, y esto no tiene valor para el pueblo argentino. Yo comparto esa mirada, porque, mira, sin ir más lejos, un ejemplo que es muy candente, el senador Bullrich, teóricamente uno lo anotaría entre los, digamos, entre los menos duros de esa oposición. Sin embargo, ha intentado deslegitimar y aportar a este clima de hostilidad y hostigamiento que sufre el gobierno, diciendo que la elección anterior fue un fraude, hablando de que en las PASO hubo fraude. Y eso supuestamente proviene de alguien que uno, en teoría, tendría que poner en el casillero de las palomas. Creo que lo que dice Máximo es cierto. El problema no es tanto el lenguaje o los modos más duros o menos duros de tal o cual personaje de la oposición, sino la partitura que la oposición ejecute. Y la partitura de la oposición, Cambiemos, no la escribieron ni Mauricio Macri, ni Patricia Bullrich, ni Pichetto, ni Larreta, ni ninguna de las figuras de ellos. La escriben los grupos del poder económico. Están asediando a este gobierno porque quieren empujar a la Argentina a una nueva devaluación para beneficiarse los que poseen dólares de una devaluación que significaría más hambre, más aumento de los precios, más penuria para llegar a fin de mes de los que todavía pueden llegar a fin de mes. Entonces, creo que hay una política de hostigamiento de aquellos que no quieren ni que haya siquiera la posibilidad de discutir un aporte extraordinario de las grandes fortunas, que no quieren que la telefonía, ni el internet, ni la comunicación por cable sea declarado un servicio público, que no quieren que las tarifas estén congeladas, que no quieren que haya medidas para proteger a la población más frágil y débil en este momento asolados por la pandemia. Es decir, ellos que quieren aplicar una política dura que les permita seguir siendo cada vez más poderosos en medio de una Argentina donde la mayoría está sufriendo. Esos son los que marcan los tiempos, los giros y hasta, te diría, la agenda cotidiana de esa oposición, a través de Clarín, a través de La Nación, a través de la intervención que hacen todos los días para generar un clima de desasosiego, de incertidumbre, de temor, porque, bueno, tienen la posibilidad de manejar grandes medios de comunicación. Esa es la verdadera partitura que luego ejecutan
algunos un poco mejor y otros un poco peor, los representantes de Cambiemos. Está claro, Hugo. Ahora, ¿cómo, cuál debería ser, en tu opinión, el modo de responder a esta ofensiva que algunos calificaron, algunos, cuando digo algunos, pienso por ejemplo en Feletti, Roberto Feletti, ex funcionario, ex miembro del Gabinete Nacional de Cristina y actualmente importante funcionario del gobierno de Espinosa en La Matanza, bueno, y muchos otros, ¿no?, que calificaron como una ofensiva virulenta la que se está realizando ahora contra el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Y yo creo que frente a eso, el gobierno tiene que mantenerse en sus carriles. Aquello que se propuso desde el primer día y para lo que fue votado, que es tratar de proteger a los más débiles, tratar de dar respuesta para que aquellos que necesitan más de las políticas públicas puedan sentir que no están abandonados a su suerte, y proteger la economía de los ataques especulativos y seguir avanzando con medidas que vayan marcando una agenda que, aunque le incomode a los poderosos, es la agenda que se tiene que llevar adelante para que la crisis que ha generado esta pandemia no la paguen solamente los más débiles, para repartir un poco el peso de la carga, resolver problemas concretos, por ejemplo, el tema que tiene que ver con reactivar la economía, seguir apuntalando este incipiente despertar de la producción nacional que se está produciendo en varios sectores de la industria, apuntalar el despegue en la construcción, generar acciones públicas que permitan buscar recursos, por ejemplo, a través de la sanción del aporte solidario para reactivar emprendimientos que signifiquen generar empleo. Creo que es la única manera que tenemos para salir. Y el gobierno no tiene que dejar que lo lleven a un pantano donde tenga que permanentemente tratar de estar a la defensiva. Al contrario, el gobierno tiene que seguir teniendo iniciativa, es la mejor manera, porque si los problemas se empiezan a resolver, si la gente mantiene la expectativa de que las cosas se pueden ir resolviendo, y yo creo que hay un 60 y pico % de la población que todavía tiene esa expectativa. Si eso sucede, podemos evitar que nos lleven al escenario que quieren generar los grupos del poder dominante, es disciplinarnos por el miedo. Al contrario, el pueblo tiene que saber que la Argentina necesita de estar gobernada por los dueños del poder económico y los dueños de la finanza. La Argentina necesita elegir un gobierno que represente a todos, que proteja a los más débiles. Y eso fue lo que hizo, y hay que defender ese voto popular. El 17 de octubre va a ser una oportunidad para demostrar el apoyo y la unidad del pueblo argentino y defender cada paso que se da para que la democracia en nuestro país, que tanto costó poder recuperarla, no sea una especie de figura vacía de contenido, porque tiene razón lo que dice Máximo, el diálogo, ese clima de convivencia democrática que tanto reclaman, todos los días lo están convirtiendo en una especie de piqueo en el que si fuera por la oposición estaríamos embarrados, dando vueltas en el barro en una lucha de todos contra todos. El gobierno tiene que tratar de mantener el timón y no entrar en eso. Hablaste del 17 de octubre, Hugo, para ir cerrando esta nota.
que te agradecemos mucho, por supuesto. El 17 de octubre hay algunas versiones o algunas declaraciones que indican que la CGT y eventualmente también las organizaciones sindicales como la CTA y demás convocarían a una marcha. ¿Hay alguna novedad concreta respecto a esto? Lo de la marcha está descartado. Va a ser una jornada de movilización a través de las redes y a través de los espacios virtuales, porque sabemos que el pueblo argentino quiere salir, quiere estar en la calle, quiere expresar multitudinariamente este apoyo al presidente de la Nación y al programa del Frente de Todos y a la unidad del Frente de Todos. Pero no lo podemos hacer. Lamentablemente, la responsabilidad nos indica que no sería bueno que millones de personas se movilizaran en la Argentina el 17 de octubre. Vamos a hacerlo a través de convocatorias que nos van a permitir compartir desde las distintas organizaciones del movimiento sindical, popular y social, desde el Frente de Todos también, con el protagonismo del presidente Alberto Fernández. Vamos a utilizar ese día simbólico como la posibilidad de mostrar el apoyo de las fuerzas populares, no solamente al gobierno de Alberto Fernández, el apoyo de las fuerzas populares a la democracia, porque sabemos que el poder financiero, el poder fáctico, que la Suprema Corte, que los grandes medios de comunicación empiezan a tomar distancia, ¿no? De a poco se van dejando llevar hacia una vertiente en la que seguramente quisieran ver en Argentina las mismas cosas que se vieron en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en todos los países donde hubo presidentes que fueron corridos del poder por esos grandes factores. Nosotros vamos a demostrar que en la Argentina, después de haber sufrido el terrorismo de Estado, las defensas están altas, los anticuerpos están fuertes. Nadie nos va a correr el camino de la democracia y nadie le va a imponer a un gobierno popular la agenda de los más poderosos. El gobierno de los ricos para los ricos ya fue, ya demostró lo que supo hacer en este país en términos de daño. Ahora que dejen gobernar al Frente de Todos. Dije que iba a ser la última, pero me quedó pendiente algo. Hay una propuesta de algunos sectores, de algunos dirigentes y de algunos militantes de la base también, que le están proponiendo al presidente Alberto Fernández que asuma la presidencia del Partido Justicialista. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, me parece que sería en términos simbólicos y en términos de tradición del peronismo, ¿no? El peronismo siempre tuvo esa característica, sintetizó en la misma persona que gobernaba la presidencia del partido. Me parece que sería una señal muy buena, muy potente en este momento para fortalecer la unidad del Frente de Todos y para fortalecer aún más todavía la figura de Alberto Fernández. Bueno, hasta aquí la palabra de Hugo Yasky. Te agradecemos realmente mucho, Hugo, nuevamente este tiempo que nos has permitido mantener esta conversación contigo. Gracias, fue un gusto. Hasta luego. Hasta siempre.